Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. No solamente en Colombia, el proceso de paz, el plebiscito del 2 de octubre es objeto de discusión, de controversia, de pedagogía, de inquietudes, de ilusiones y de esperanzas, por supuesto. Todo el continente, en el mundo entero, porque este proceso completa 4 años de análisis, de estudio, de cuasi rupturas, de momentos muy difíciles y de una tosudez excepcional del presidente Juan Manuel Santos, de su equipo de negociadores que merece la gratitud y el reconocimiento, y hay que decir también de parte de la máxima dirigencia de las FARC. No se levantaron de la mesa hasta que todo estuviera acordado. Ya se ha divulgado cada vez más este acuerdo y ahora la última palabra la tienen los colombianos, que tendrán que salir con libertad, con autonomía, con independencia, a votar por el sí para quienes creen que Colombia merece otra oportunidad, la oportunidad de la paz después de 52 años de conflicto, que piensan en sus hijos, en sus familias, en sus nietos, en un mundo moderno y contemporáneo. Y los que piensan que va a ser todo lo contrario, que esto se lo va a llevar el diablo, el castrochavismo, y que no hay derecho a lo que se acaba de hacer. Pero bueno, para eso son las democracias, para que la gente se pronuncie y veamos qué va a pasar. Invitado en el día de hoy, son 2 invitados. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien estuvo en la última etapa de la negociación entre la representación del gobierno y la representación de las FARC, y el senador de izquierda del Polo Democrático, Iván Cepeda. Vamos a ver en qué coinciden y en qué se diferencian. El doctor Cristo es abogado, estuvo en 4 periodos en el Congreso de la República y lleva desde el año 2014 al frente de esta importantísima cartera del Interior. Doctor Cristo, bienvenido. Darío, muy buenas. Un saludo muy especial a todos los televidentes en Colombia y en el mundo entero. Doctor Cristo, su papá fue asesinado de la manera más miserable, no por las FARC, no, el norte de Santander, donde había y hay todavía realmente una presencia notable, violenta, del Ejército de Liberación Nacional, que no entra en la camisa de la negociación inexplicablemente, está perdiendo el tren de la historia. No era duro para usted ir a La Habana. Hombre, eran las FARC, son las FARC, pero al fin y al cabo, usted sabe que en este país, si uno diera las estadísticas, y las hemos citado en este espacio muchísimas veces, queda uno verdaderamente espantado. Desde el principio hubo confianza, les advirtió un sincero deseo de que se iba a cumplir y que esto iba a llegar a un feliz término. Pues mire, Darío, yo he estado desde el Ministerio del Interior estos 2 años impulsando, como usted bien lo sabe, toda la agenda legislativa que ha permitido que estemos hoy celebrando esta posibilidad de la paz en Colombia. La ley de víctimas y restitución de tierras que abrió el camino, el plebiscito para la paz, el marco jurídico para la paz, pero no había estado en La Habana, no había estado en La Habana, sino en esta parte final. En este último mes y medio, fui un par de veces a La Habana antes del cónclave final de estos 8 días. Y quiero reconocerle que la primera sentada fue dura, fue difícil, usted bien lo dice. Independientemente de que nosotros, mi familia, somos víctimas directas del ELN, no de las FARC, pues de todas maneras, tanto la FARC como el ELN han generado mucho dolor y muchas víctimas en este país durante estos más de 50 años de conflicto. Y comenzar a dialogar con ellos en medio de un acumulado de sensaciones de uno como víctima y de frustraciones también como ciudadano de los intentos anteriores de la paz, pues siempre tocaba un poco la fibra, pero déjeme decirle que al final la satisfacción es muy grande, porque desde el primer día encontramos, ya en esta parte final, ya el proceso estaba muy maduro, unas FARC decidida
a desaparecer como movimiento armado y a convertirse en un partido político. Ya lo otro, sabía uno, era la negociación normal y natural en un escenario de esta naturaleza. Concesiones. Que implica concesiones porque en esta negociación hay algo muy importante que decir, Darío. A los colombianos se nos pretendió decir que en el año 2010 las FARC estaban prácticamente liquidadas, que eso ya no existía. Que la culebra ya ya la han dado por la cabeza. Y resulta que a las FARC obviamente se le dio duro en la época de la seguridad democrática, se le disminuyó militarmente, pero seguían vivitas y coleando. Y todo el daño que hicieron. Y tenían una comandancia y todo el daño. Entonces, a la gente lo primero que hay que decirle, ahora que va a votar el plebiscito, es que esto no fue una negociación con una guerrilla extinguida militarmente, derrotada militarmente, que no fue un sometimiento de la guerrilla al Estado colombiano, que fue una negociación del conflicto en una posición muy favorable al Estado colombiano hoy, pero finalmente una negociación en la cual hay que hacer concesiones de lado y lado. Le quiero hacer y esas son las concesiones que tendrán que evaluar los colombianos. Claro, si tragan unos sapos, ¿qué tan importantes son esas concesiones de cara al futuro para que trascienda, para que sea estable? Varias preguntas muy concretas, doctor Juan Fernando Cristo. Unas de estricta actualidad. Hay gente que no entiende la posición de las últimas horas, de los últimos días del vicepresidente Germán Vargas Lleras, que dice: presidente, yo acepto su invitación pública de trabajar por el sí, me lo voy a meter con todo el entusiasmo que usted me pide. Había estado muy callado durante todos estos años, pero ha hecho unos reparos que son muy respetables y seguramente muchos colombianos y sectores pueden compartir sus puntos de vista. ¿Eso no resquebraja un poco la unidad de mensaje? Mire, Darío, Germán Vargas también ha sido víctima de este conflicto, al igual que el suscrito, el de las FARC, yo del ELN. La invitación que uno haría es a que doblemos la página y a que le demos una oportunidad a la paz en Colombia. Yo leí con mucho cuidado la entrevista del vicepresidente. Creo que él dice, en palabras de él ha sido escéptico frente al proceso, no es un secreto para nadie. Como muchos colombianos, millones. Él mismo lo dice: yo estaba marginado del proceso de paz, he estado concentrado en las funciones que me asignó el presidente Santos, y yo atribuiría a ese escepticismo permanente que ha mantenido y a ese marginamiento que haya hecho unas observaciones puntuales que yo creo que en la medida en que se den a conocer los acuerdos, él va a entender, como muchos otros colombianos, que ahí se están cometiendo imprecisiones, tal vez ha estado mal informado, y ojalá ahora que se lea bien los acuerdos, que se haga la pedagogía. Hoy mismo el doctor de la Calle hizo unas precisiones al respecto, va a entender que esas preocupaciones, que son las de muchos, que fueron las de muchos de nosotros en la negociación, están resueltas en el texto y no hay de qué preocuparse. Bueno, ojalá. Porque es un acuerdo razonable, serio, responsable. El mejor posible, como dijo el viable, es el acuerdo imperfecto. ¿Usted ha encontrado algún acuerdo de paz perfecto en el mundo entero? No lo hay. Un acuerdo de paz por esencia tiene que ser imperfecto porque se hacen concesiones. Y hay muchos temas que no le gustan. Es una negociación política, pero es que el derecho a la paz, suelo decir yo, está por encima del derecho a la justicia. Claro. Y hay muchas cosas que no le gustan al vicepresidente que tampoco nos pueden gustar a usted y a mí, pero hace parte de las concesiones. En aras de la paz. Y por eso es que los colombianos, en aras de la paz, y los colombianos tendrán que poner en una balanza los costos y los beneficios. Y el bien común. Y tomar una decisión. Y le digo algo, Darío, los acuerdos hubieran podido estar hoy vigentes. El presidente no tenía ninguna obligación. Pero él quiso consultar como lo prometió. Hubieran estado hoy vigentes, no estaríamos discutiendo esto, sino ya la implementación de los acuerdos. Bueno, voy con la segunda pregunta muy concreta. Ya se sabe, lo dijo en Caracol Radio Henry Acosta, uno de los artífices de este proceso, que se ganó la confianza de las FARC, un empresario del Valle, y también del gobierno, desde Uribe, porque de ese entonces también sirvió de mediador y para tratar de acercar las partes, ha confirmado que uno de los actos protocolarios de la firma, seguramente el 23 de septiembre, antes del plebiscito,
será en Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York. Y posiblemente otro acto luego, o bien en Cartagena, o bien en la ciudad de Bogotá. Eso ya es un hecho. Pues mire, Darío, lo que es un hecho es que nos falta de aquí en adelante, primero la conferencia guerrillera, para protocolizar, que es muy importante, que es la decisión de todos los frentes, los integrantes de las FARC, de todos los frentes, sin excepción, de acogerse a los acuerdos e iniciar el proceso de desmovilización y desarme. Antes de esa conferencia guerrillera no se realizará la firma del acuerdo final. Después de ello se hará la firma del acuerdo final. Y los días después de la conferencia, el presidente estará en Naciones Unidas y puede ser una muy buena oportunidad para que, rodeado de toda la comunidad internacional que usted lo dijo ahora, ha estado respaldando como nunca antes a Colombia en la posibilidad de la paz, se haga un acto formal, pero la firma de la paz también se hará aquí en Colombia. No sabemos todavía por razones de logística. Después de que el presidente regrese a Naciones Unidas, seguramente se hará la firma del acuerdo de paz, que puede ser en Bogotá, puede ser en Cartagena, puede ser en Santa Marta. Todavía no se ha tomado una decisión final. Ministro Cristo, y otra que tiene que ver con la actualidad, sí. Con la actualidad. Usted es un político de toda la vida, senador, ha sido de todo, realmente. Y conoce bien la idiosincrasia del pueblo colombiano, el comportamiento de las distintas regiones frente a un tema de esta magnitud, aunque desde el año 57 no se hacía, que jurídicamente eran figuras distintas, una consulta de esta naturaleza. ¿Cuántos colombianos creen razonablemente que van a votar en cualquier sentido? Mire, Darío, le voy a decir algo. Yo estos 2 años me he recorrido todo el país como ministro del Interior. He estado en los municipios más apartados y más afectados por el conflicto armado. Muchas veces nosotros en los centros urbanos no alcanzamos a dimensionar, sobre todo en las ciudades, lo que sucedió en Colombia durante estos 52 años de guerra. La gente, los municipios que fueron desaparecidos, el desplazamiento masivo, despojo las de tierras, víctimas, el despojo de tierras. Mire, Darío, más allá de estas discusiones, que claro, hay que hacer la pedagogía de los acuerdos, explicar los acuerdos, pero yo estoy seguro que el anhelo de paz de los colombianos, de terminar de una vez por todas con esta tragedia, va a ser superior a la discusión de los incisos, del número de curules, de las fechas, de los detalles que obviamente son importantes, que hacen además un acuerdo muy sólido que garantice la paz duradera y permanente. Luego yo estoy seguro que los colombianos en este mes, con la campaña, que esperamos sea una campaña alegre, pacífica, tolerante, van a irse motivando, una vez firmados los acuerdos. Pero tiene que sacarse, concurrir a las urnas, por lo menos 4,5 millones. Por lo menos, mire, la cifra del umbral va a pasar a ser una anécdota en el debate. ¿Usted cree que esa cifra se puede llegar a doblar? De lejos, yo creo que no menos de 12 millones de colombianos, 12 millones de colombianos van a ir a las urnas. Y yo creo que la mayoría por el sí va a ser contundente. Y después de ese sí, Darío, hay que invitar a un acuerdo político. No podemos seguir en esto aquí en Colombia, en esta polarización. Ya si los colombianos votan que sí a la paz, si votan un número inmensamente superior a los del no y superando con creces el umbral, yo me resisto a creer que no nos podamos sentar al otro día con el Centro Democrático. Aquí puede pasar cualquier cosa, doctor Cristo. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con el ministro del Interior de Colombia de cara al plebiscito en este mes definitivo. Bueno, usted está muy optimista, dice que más cerca de 12 millones de colombianos saldrán a votar y que seguramente la inmensa mayoría va a ser en favor del sí por encima del no. ¿En qué consistiría ese acuerdo político con el Centro Democrático y con otras fuerzas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente? No, no para convocar una constituyente, o no necesariamente. El tiempo lo dirá. Pues tampoco la descarta. Pero para implementar los acuerdos de La Habana. Darío, se hizo un proceso de 4 años con una oposición permanente del Centro Democrático.
El presidente se comprometió a someter ese acuerdo a las urnas. Hubiera podido no hacerlo y como le dije anteriormente, hoy estaban los acuerdos como estuvieron los de los autodefensas, como estuvieron el del M-19, el de la facción del ELN. No tenía que, pero los colombianos vamos a tener la inmensa oportunidad, usted lo dijo, hace 60 años no la teníamos, de ir a las urnas a votar por un acuerdo de paz. Si la inmensa mayoría de los colombianos vota que sí, ¿qué sentido tiene después seguir la polarización? Lo que tenemos es que ponernos de acuerdo, en primer lugar, el tema de la constituyente será posterior. Pero se ha dicho que pronto más adelante. Y será objeto de seguramente de debate para las elecciones del 2018, pero ahora es necesario, y estamos con toda la decisión y toda la voluntad política, después del plebiscito viene una etapa muy importante, Darío, mire, al día siguiente del plebiscito, le doy esta cifra, tendremos que presentar por lo menos, según los acuerdos, 12 proyectos, entre proyectos de reforma constitucional y de ley, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. ¿Están preredactados? Hay unos, otros están trabajando, otros con los partidos, los que tienen que ver con el estatuto de oposición, las circunscripciones especiales. Darío, tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo con todos los partidos para garantizar. A todos nos interesa que salga bien el proceso, a todos los colombianos, incluyendo los que se han opuesto, que se cumplan los acuerdos, que se pueda implementar las políticas del posconflicto. Habrá una comisión internacional que va a hacer seguimiento al que hacer cumplimiento verificación y una comisión nacional de 3 delegados del gobierno y 3 de las FARC que seguirán resolviendo conflictos y haciendo seguimiento a la implementación. La propuesta es, hagamos un acuerdo político después para garantizar que se puedan cumplir los acuerdos y que se pueda consolidar la paz en el territorio. ¿Y si el uribismo dice que no? Yo esperaría que ya después del pronunciamiento Si dijera que no, de las urnas... sin el uribismo entonces. Pues tocará, como se ha tocado, avanzar en el proceso, pero lo ideal, y en eso yo comparto el anhelo de muchos colombianos, es que lo podamos hacer todos juntos. Mire, Darío, esta campaña no puede ser de santismo versus uribismo. Eso no se está jugando aquí. No se está jugando aquí, ni evaluar el gobierno de Uribe frente al gobierno de Santos o el gobierno de Gaviria frente al gobierno de Uribe. Esos personalismos, esto es un momento histórico muy importante para el país, tenemos que trascender la coyuntura. Aquí la gente va a votar, lo que vamos a votar el 2 de octubre va a definir el futuro, Darío, de las próximas generaciones, de sus pequeñas nietas, de las 2 o 3 generaciones de mis hijos, de las 2 o 3 generaciones futuras, los próximos 50 años. Esa pelea de ahora no tiene ningún sentido. Entonces, tenemos que hacer una campaña que trascienda a ello, una campaña ciudadana, sin esos enfrentamientos políticos y dejando la puerta abierta para esos acuerdos políticos. Bueno, voy a entrar con algunos de los puntos, no de todos, porque habrá otras ocasiones en que vamos a desmenuzar y profundizar en esta materia del acuerdo final. 297 páginas, más protocolos, más anexos. O sea, es algo, ahí sí se ve que se trabajó con seriedad y que se llegó a un consenso, porque es una negociación, no era una rendición de las FARC. Por ejemplo, la justicia jurisdiccional, en un punto muy concreto. Ya se sabe que el Vaticano, que Naciones Unidas, que los representantes de las universidades del la Estado, Corte Suprema de Justicia, que la Corte Suprema de Justicia, hay una serie de instituciones en las que se pusieron de acuerdo. Estos pueden nominar, candidatizar. ¿Qué ha dicho el Vaticano? ¿Va a proponer nombres para que entreguen en ese Tribunal Especial de Justicia? Estamos esperando las respuestas de Naciones Unidas, del Vaticano, de la Asociación de Universidades y de la Corte Suprema. Y de la Corte Suprema, y esperamos que las noticias sean positivas. Fíjese usted en ese tema. No se les consultó a ninguno previamente. La desinformación. Había informalmente algunas consultas. Esperamos que ya esta semana se puedan tener respuestas. Y ahí, Darío, usted menciona ese tema. Fíjese usted cómo duraron durante 2 años diciendo que las FARC eran las que iban a señalar los magistrados del tribunal. ¿Qué se iba a hacer el tribunal de las FARC? Que con ese tribunal se iba a perseguir a todos los colombianos. Y ni las FARC ni el gobierno pueden postular. Ni las FARC ni el gobierno. Ha quedado claro que son instituciones nacionales. Y el ICTJ, que es un organismo de justicia, la mayor autoridad en justicia transicional del mundo entero, que tiene su sede en Nueva York. Los mayores conocedores. No, no es una ONG, es una fundación privada que trabaja los temas de justicia transicional. Y no van a ser las FARC.
como tampoco el gobierno. como tampoco el gobierno, como tampoco se pactó la constituyente, como no se negociaron las fuerzas militares, como no se negoció el modelo económico. Es que aquí, durante todo este proceso, hubo yo a veces me acordaba del cuento de Caperucita Roja y el lobo. A uno le decían todo el tiempo, se acordó esto, pero ahora sí viene el lobo, ahora sí viene donde van a entregar todo el país, van a cambiar el... Lo bueno de que esté en las 297 páginas es que ya no hay nada que inventar. Ahí está el texto. Eso no se puede modificar, no se puede cambiar, no se puede abrir para renegociar. Bueno, a ver, la participación en política. 3 representantes que se llaman voceros de las FARC estarán en Cámara, 3 en Senado, pero para hacer seguimiento a la implementación de lo acordado. No tendrán voto, tendrán voz, como es natural, pero después vienen mínimo 5 representantes a la Cámara, 5 al Senado a partir del 2018 durante 2 periodos, es decir, hasta el 22 y después hasta el 26. Así es. Pero hay unos representantes a la Cámara, 16 en total, que salen elegidos o designados por las llamadas circunscripciones territoriales especiales de paz. Exactamente. Ellos dominan esa zona, serían 16, serían 26. No, Darío, está totalmente equivocado. A ver. Mire, es muy importante su pregunta. Primero, a las FARC no se le asignaron curules a dedo. Las FARC irán a las elecciones del 2018 sin armas. El propósito final de este proceso de paz... Participación en política sin armas. Desaparezcan como movimiento armado y hagan su tránsito a la condición de partido político sin armas, sin violencia. Ese es el gran éxito para la democracia colombiana y se someten ellos a las reglas de juego de la democracia colombiana. Nos decían primero, el partido político va a surgir en armas. No habrá partido político de las FARC hasta que no termine la desmovilización y el desarme, primero. Segundo, ellos irán a las elecciones del 2018 como cualquier otro partido con las mismas reglas de juego. Si las FARC tienen éxito electoral, si hacen una buena campaña, es la democracia. Si defienden sus ideas, y es la democracia, y eligen 6, 7 senadores, serán los 6 o 7 senadores elegidos y no se les sumarán otros 5, serán esos 7 senadores los ¿La composición del Senado transitoriamente ni de la Cámara aumenta, no se cambia? Si las FARC eligen los 6 o 7 senadores, no se cambia. Si no tienen la posibilidad de elegir, si no obtienen el umbral y se le aseguran los 5 senadores, sí se ampliaría el Senado en 5 senadores. Son 2 circunstancias distintas, pero ellos van a ir a las urnas y van a medirse frente a los colombianos sin armas, sin violencia, a ver los colombianos que responden frente a sus planteamientos y sus ideas. Y en la Cámara lo mismo, o sea, no hay asignación a dedo de curules, hay una garantía mínima de 5 curules en Senado y 5 en Cámara. Si las eligen, perfecto, si no, se les garantiza las 5. Pero es muy importante hacer la precisión. Ellos van a participar, van a defender sus ideas, su plataforma ideológica y los colombianos tendrán que ir a las urnas. Su pregunta a la circunscripción es muy importante. Imagínense que los opositores dicen, sumémosle a las 10 las 16. Eso no es cierto. Porque en esas zonas, Darío, al fin, los opositores son los que dicen que el 99% de los colombianos odian a las FARC y rechazan a las FARC. Y que sin intimidación y sin arma la gente no respalda a las FARC. Si eso es así, esas elecciones en esas circunscripciones que son para los habitantes de esas zonas, no para las FARC. Mire, esas zonas, Darío, le cito 3 ejemplos. El Catatumbo norte de Santander, Tame, Arauca y Arauquita en Arauca, Tame, Sabaravena y Arauquita, la costa pacífica nariñense. Son regiones y son veredas que nunca ha podido participar la gente porque estaban bajo el fuego y la intimidación de las FARC. Esa gente no ha tenido representación en el Congreso. Mire, esas de las decisiones más novedosas, más audaces en materia de profundización democrática, y déjeme decirle un término ingenuo, más bonitas, va a ser los campesinos de las zonas más marginadas. A ver, me encanta la verdad como usted está absolutamente convencido. Ojalá se den las cosas. El tiempo se los ha agotado porque a continuación viene el senador de izquierda, a quien también le asesinaron a su papá, que era un senador supremamente importante, el doctor Manuel Cepeda, de la UP, de la misma manera que fueron asesinados cerca de 3.000, 4.000, hay quienes dicen que más, militantes de esa organización en una etapa nefasta que no puede volver
nunca jamás a nuestro país. Ya volveremos otro día con usted, doctor Cristo, porque evidentemente que no paguen cárcel en el sentido clásico los principales autores intelectuales, en algunos casos materiales, de las masacres, de cosas horrendas y espantosas, algunos incursos en delitos de lesa humanidad, suscita que ese sapo es demasiado grande. Pero ya regresamos No es tan con Iván grande. Cepeda. Démosle una oportunidad a la paz. Continuamos aquí en Entérate de Caracol Internacional con el senador del Polo, Iván Cepeda, de la misma generación de Juan Fernando Cristo, con quien veníamos conversando, aunque él es 2 años más joven que Juan Fernando Cristo. El padre de Cristo, como les dijimos, fue asesinado por el ELN, pero el padre del senador Cepeda fue asesinado, un abogado brillante, militante además comprometido, pero demócrata, Manuel Cepeda, de la UP, en una de las peores masacres colectivas más sangrientas de toda la historia de Colombia, que eso no se puede olvidar. Yo no sé cuántas víctimas mortales hubo, Iván, con la UP, 3.000, 2.500, Pues el movimiento 4.000. político habla de 5.000 víctimas. 5.000 víctimas. Que han sido documentadas en distintos contextos. Usted estaba muy chiquito cuando asesinaron a su padre. Bueno, ni tanto, Darío. Es que Nunca yo ha sido aparento, chiquito, digamos, siempre ha sido grande. Yo aparento, digamos, una edad que no tengo, pero no, ya era en ese momento profesor universitario y estaba muy comprometido con mis labores académicas. Bueno, también trabajaba en la esfera de derechos humanos y en la política. Toda la vida he trabajado en derechos humanos y Sí, por señor. la paz. Bueno, he tenido muchas vinculaciones en distintos momentos, pero a partir de ese asesinato, pues, ese hecho marcó mi vida de una manera indeleble. Me dediqué de ¿Cómo lleno al recibió la trabajo. noticia, Iván? Pues es una situación en la que uno tiene la certeza de que eso va a ocurrir, pero estar ante el... ¿Usted la veía venir? Pues todos los crímenes que ocurrían a diario, los amigos, los copartidarios, los líderes de la Unión Patriótica, y había una lista que se fue, digamos, cumpliendo con una rigurosidad pues muy seria. Es decir, estaba prácticamente cantado el día o el momento en que iban a asesinar a mi padre, pero ya estar ante esa situación es realmente terrible, es una situación muy dolorosa y es una situación también muy indignante. Y eso fue lo que también me movió con muchos amigos y familiares a buscar que ese caso tuviera pues una solución en materia de justicia. Hombre, ¿cómo logró el senador y también su familia, por supuesto, superar ese trauma, entrar en este proceso, además con el compromiso con que usted también lo ha encarado, para lograr una reconciliación y negociar una solución política de este conflicto? Bueno, ese camino es un camino que va de la exigencia de justicia, de buscar que haya un castigo, haya una sanción, pasando por el momento ya del perdón, cuando en el caso particular nuestro hubo una sentencia internacional condenatoria por esos hechos al Estado colombiano, pero también, digamos, la comprensión en ese proceso de que esto no puede seguir, que el ser víctima no solamente suscita el ánimo de justicia, sino también la conciencia de que esta es una espiral que en algún momento tiene que acabarse y que para eso es necesario, además de exigir justicia y de verdad, llegar a la posibilidad de restablecer una convivencia, un pacto que nos permita salir de esa situación casi que interminable o que pensamos interminable de muerte, de odio, de destrucción tan terrible como la ha vivido Colombia. Hombre, yo le voy a formular una serie de preguntas muy concretas interpretando lo que escucho de otros sectores, gente que se formula simplemente inquietudes, interrogantes, porque a medida que el proceso ha avanzado y cuando ya se ha iniciado propiamente la recta final que nos va a conducir al plebiscito del 2 de octubre, pues, ¿por qué en esta oportunidad el país le puede creer a las FARC si tantas otras en el inmediato pasado, pues no lo ha hecho?
Sí, es cierto, hemos visto uno tras otro fracasar procesos durante 30 años en los cuales ha habido distintas circunstancias que han provocado ese fracaso. Yo diría responsabilidades de la guerrilla y responsabilidades también de los gobiernos y del Estado. Usted mencionó ahora el caso de la UP. La UP es precisamente la hija de un proceso de paz que terminó, como sabe, el país en un baño de sangre. Bueno, eso generó una desconfianza inmediata sobre los procesos que vinieron. Y en realidad este es el primero en el cual uno ve que surge la confianza entre las dos partes. Es decir, que después de muchos esfuerzos de trasegar por inmensas dificultades, quien crea que en La Habana estaban en la playa echados durante todo el día tomando ron, pues realmente está desfigurando la realidad. Ese fue un esfuerzo gigantesco que hicieron las delegaciones del gobierno, a la cual hay que hacerle un inmenso reconocimiento al doctor de la calle, al doctor Jaramillo, pero también del lado de la guerrilla. Es decir, la cantidad de información que se procesó, las discusiones sobre temas en los que era impensable un acuerdo hace unos años, muestran que realmente ha habido en este proceso sinceridad. Errores, los que usted quiera, dificultades, limitaciones, pero en realidad uno ha visto a un gobierno comprometido con la paz y a una guerrilla también. Y a una fuerza pública, las fuerzas militares. Sí, señor, las fuerzas militares es un factor supremamente importante, es un factor novedoso en este proceso que ha permitido cimentar la credibilidad y ha permitido un diálogo que no se dio nunca antes, que era el diálogo entre quienes han estado en el campo de batalla, quienes han sufrido de manera directa el impacto del conflicto y que por esa razón también tienen una comunicación particularmente fluida. Claro, pero en ese orden de ideas fue un acierto de parte del gobierno, del presidente Santos, haber incluido dos generales en el grupo de negociación. Dos generales y la subcomisión técnica, también, que jugó un papel fundamental. Para ganarse confianza. Por supuesto, y lo que impactó y lo que generó sorpresa es que de inmediato esa comunicación entre guerrilleros y militares fue como lo decía, una comunicación bastante fluida. Pues por supuesto hubo que romper un primer momento de hielo, pero cuando se entró a discutir los temas de cómo ponerle punto final a la guerra, de cómo hacer el cese de hostilidades, la dejación de armas, toda la logística que eso implica, realmente hubo inmensos avances. Y ese es uno de los diálogos que se ha dado con mayor facilidad en la mesa de conversaciones. Entonces, ese factor, el hecho de una comunidad internacional respaldando unánimemente el proceso, y aquí hay que destacar en primer lugar pues a los países que han estado acompañando todo este proceso, el papel de Cuba que ha sido extraordinario, de Noruega, igualmente de Chile, de Venezuela, pero al mismo tiempo la presencia de Estados Unidos, de su gobierno, una presencia bipartidista. Esta no es una posición solamente del presidente Obama, sino es una posición respaldada por ambos partidos, delegados y representantes especiales de la Unión Europea, de Alemania, una muy activa participación del gobierno británico, el Vaticano, como se ha visto, con un respaldo fundamental. Es decir, el mundo expectante y apoyando y haciendo esfuerzos para que la paz en Colombia tenga resultados. Es decir, esto no tiene reversa. Pues hay unos factores que le dan mucha solidez realmente. Es decir, ¿qué atentaría contra lo que falta para empezar a implementar los acuerdos? Yo diría que tendría que ser un hecho muy extraordinario y muy devastador, realmente, pero francamente a estas alturas veo que está tejida una serie de redes de entendimiento, de acuerdos tan importantes, de la presencia internacional en Colombia. Yo veo esto realmente bastante avanzado. Ahora, por supuesto, una de las lecciones que he aprendido en este trabajo de facilitación es que esto nunca se puede descuidar y que cualquier clase de esfuerzos que se haga son pocos para garantizar que esto... Usted no es de las FARC, usted no ha sido guerrillero, usted es un hombre de izquierda, públicamente, reconocidamente. Ha sido un demócrata, un académico, un beligerante luchador por la causa de la paz, la defensa de los derechos humanos, la denuncia de lo que considera una irregularidad o una monstruosidad o un abuso en cualquier sentido.
Yo no sé, la gente dice, pero ¿será que el secretariado, que algunos de los negociadores o de los máximos jefes de las FARC, sí se van a enfrentar cuando los llame el Tribunal Especial de Justicia Transicional, a reconocer muchos de sus delitos, algunos de ellos de pronto, que tengan que ver con lesa humanidad? Bueno, ese es el acuerdo que se ha hecho y hace pocas horas precisamente al impartir la orden a sus hombres de alto al fuego y cese de hostilidades definitivo, el comandante de las FARC ha dicho que están dispuestos a asumir en toda su rigurosidad, en toda su dimensión la responsabilidad que tienen y que lo harán ante el tribunal que se ha creado para esos fines, ante la Comisión de la Verdad. Y ya han comenzado a dar pasos, es decir, las FARC en hechos como el de Bojayá, por ejemplo, ante algunas de las 60 víctimas que estuvieron presentes en La Habana, este es otro aspecto importante que tuvo este proceso, esa visita que hicieron algunas víctimas a La Habana, y en otros contextos ya han comenzado a mostrar y a dar gestos de arrepentimiento, de petición oficial y solemne de perdón, y lo que uno ve es que van a efectivamente cumplir ese aspecto del acuerdo. Que la gente se ha quejado, pero Iván Márquez no lo ha hecho. Timochenko todavía no lo ha hecho. ¿Lo harán? Yo creo que llegará ese momento. Como todo lo que ha venido ocurriendo en este proceso, hay que entender que esto tiene fases y que hay que ir quemando poco a poco las etapas. Sí, ¿no? La gente quiere que todo se dé al mismo tiempo. Ojalá pudiera ser así, pero se está en ese proceso. Ahora, le doy un ejemplo de esa voluntad que me parece muy claro. La oposición a este proceso decía que el tribunal lo iban a designar a dedo entre el presidente Santos y Timochenko. Bueno, aquí tenemos ahora un conjunto de instancias que están a prueba de cualquier sospecha de ser parte de una especie de red o de confabulación con el presidente del gobierno y el secretariado de las FARC y Timochenko, ¿no? Aquí tenemos a la comunidad internacional, a instituciones muy prestigiosas del país, incluso a la rama judicial. Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial, que se decía que iba a estar por fuera, que iba a quedar prácticamente invitado digamos, a piedra, soslayado por esto, ¿no? Aquí está la Corte Suprema de Justicia. Los jueces colombianos van a tener que ver con la forma en que se estructura este tribunal. Así que hay una voluntad realmente de avanzar hacia un tribunal serio, un tribunal en el cual habrá una investigación, un proceso real de justicia que va a ser serio. Yo creo que algunos de los enemigos de precisamente ese tribunal a lo que le tienen miedo no es a la impunidad, sino a que ese tribunal realmente sea... Va a tener dientes. Serio, sí, exactamente. Yo veo que hay una crítica que es bastante ambigua, porque uno no entiende realmente si lo que critican es que sea una especie de caricatura de justicia o por el contrario, que sea un tribunal bastante dotado de competencias y que va a tener sin lugar a dudas mucho trabajo. Bueno, otra cosa que preocupa a la gente es que al otro día, ya cuando vengan los decretos leyes, fast track por parte del Congreso frente a las iniciativas que le presente el Ejecutivo, que solamente el gobierno puede presentar, y las modificaciones tienen que ser con el visto bueno del gobierno, nos van a meter una expropiación, nos va a acabar el campo, la producción no podrá explotarse de una manera intensiva, pues unidades de agroindustria como existen en otros países para que el campo sea competitivo, genere empleo, genere recursos, genere educación y todo lo demás. Y los empresarios dicen, más impuestos para el posconflicto, ¿esto cómo se va a pagar? Yo creo que es necesario asumir todo este proceso con mucha seriedad. A la gente se le ha intentado crear una serie de miedos a las fuerzas militares, a los empresarios. Que van a reducir el número de miembros. Va más o menos a venir fuerza. aquí, unas fuerzas extranjeras. Realmente, hecho tras hecho, se ha demostrado que este es un proceso serio y riguroso. Que se va a respetar la empresa privada, la iniciativa privada, la inversión extranjera. Primero era que no iba a acabarse nunca, que esto iba a ser eterno, unas conversaciones sin fin en La Habana. Bueno, se demostró que en un tiempo récord se logró la meta.
Después que... Recuerdo que son 4 años de todas maneras. Sí, ¿no? bueno, pero si uno compara realmente con los estándares mundiales de lo que duró un proceso de paz, este es uno de los procesos más rápidos que se ha dado con relación a uno de los conflictos pues también más antiguos. Es decir, las cosas hay que ponerlas en contexto para entender que realmente lo que se hizo fue en tiempo muy corto. Bueno, que no se iba a llegar a un acuerdo de justicia, que la guerrilla no iba a comparecer, que no iba a haber unas sanciones. Bueno, todo eso se ha venido poco a poco desmintiendo, que no iba a entregar las armas, que no se iba a concentrar en unos lugares. Bueno, ahora se inventan nuevas especies de mitos y de miedos que se le quieren infundir a la opinión pública. No hay tal. No va a haber impuestos desmesurados, no va a haber leyes cargadas de micos para lograr lo que no se obtuvo en la mesa. Esos proyectos de ley y esas reformas van a ser estudiadas por el Congreso, van a ser rigurosamente escrutadas por el gobierno, tendrán control, bueno, en fin. Corte constitucional de por medio. Aquí hay una serie de procedimientos que se han creado y que no son deleznables. Y la FARC se comprometió a respetar la Constitución. Bueno, ese es uno de los asuntos que vale la pena tener en cuenta. Muchas de las cláusulas de los acuerdos de La Habana no implican nada distinto a un desarrollo de una serie de leyes y de preceptos que, digamos, a pesar de que están ahí, no se han cumplido. ¿Cuánto cree usted que va a costar el posconflicto? Todo este... Bueno, hay una cifra que se ha ido manejando en distintos contextos y que el gobierno más o menos reconoce, y es el de un costo de 9 billones de pesos anuales. ¿Anuales? ¿Durante cuántos? Anuales. Bueno, habría que pensar en que en menos de una década no es posible que muchas de estas transformaciones... ¿Y de dónde va a salir esa gran cantidad de plata? Aquí hay una serie de fuentes, hasta donde hemos escuchado, están fuentes del presupuesto que están orientadas hoy a otro tipo de cosas, pero que podrían ser afines hacia crear pues toda esta serie de... Es decir, muchas de las tareas que tienen los acuerdos de La Habana son realmente funciones de presencia del Estado en los territorios. No debieran ser objeto de un acuerdo de paz, sino del normal desarrollo de las actividades y funciones del Estado. Habrá, por supuesto, una serie de donaciones de la cooperación internacional que ya se han anunciado para distintos aspectos del proceso. Y también pues habrá empréstitos seguramente frente Pero las FARC no van a colaborar con ninguno de los dineros que bueno, se supone lo se primero que hay que recaudaron. decir sobre esto es que hay en el acuerdo de víctimas evidentemente un acuerdo que tiene que ver con la reparación material, no solamente simbólica y no solamente de actos de perdón, etcétera, sino de reparación material. ¿Cómo se va a cumplir eso? Lo determinará el tribunal que se ha creado para esos efectos. Pero yo debo decir, es falso que a las FARC o el proceso de reincorporación con las FARC vaya a tener unos costos gigantescos. Esos son los costos menores de todos los acuerdos. El 90% de los gastos que van a tener que ser hechos en la implementación de los acuerdos tienen que ver con otros asuntos distintos a la reincorporación de las FARC. Y los costos comparativos de esa reincorporación con otras que ha habido en el pasado es realmente bastante económica. Lo ha reconocido, por ejemplo, el doctor Framper, que ha estado pues muy involucrado en todo esto y ha tenido un rol dirigente en muchos de esos organismos, ¿no? Sí, pero usted entiende que la duda es muy razonable del pueblo colombiano. ¿Cómo van a decir que no tienen plata los señores de las FARC con todo lo que han recaudado por narcotráfico en cualquiera de sus manifestaciones, secuestros, etcétera? Yo creo que ese es un asunto que no está cerrado. Que no está cerrado. Aquí hay una jurisdicción que va a entrar a operar, una jurisdicción que ya lo hemos dicho es una jurisdicción seria. Por otra parte, el fiscal Néstor Humberto Martínez ha anunciado una serie de investigaciones, así que yo diría que este no es un asunto que haya que tomar como un asunto concluido. Aquí va a haber desarrollos y vamos a ver hasta dónde llega. ¿Cómo va a escoger las FARC, el nuevo partido político, su candidato a la presidencia? ¿Estará entre los precandidatos Iván Cepeda? No, yo no, ni tengo esa aspiración, ni creo que a alguien se le va a ocurrir en este momento en el país semejante cosa. No tengo ningún tipo de aspiraciones distintas a contribuir con el proceso. Bueno, las FARC tiene ahora su conferencia. En primer momento va a discutir los acuerdos de paz. Es un mecanismo como de verificación, valoración
y ratificación de los acuerdos internamente. Y seguramente el siguiente paso que dará es discutir ya, una vez transcurra todo ese proceso de dejación de armas, qué clase de movimiento político va a ser. Y todavía sobre eso, hasta donde yo conozco, no hay ningún tipo de ideas Mensaje para el concluyentes. uribismo, para el expresidente y para el Centro Democrático. Yo invitaría, esta es una invitación que ya he hecho muchas veces, quiero reiterarla, ojalá no se persevere en ese camino, que es un camino que lleva a, digamos, a mantener, a vivir en el pasado, en esos odios, en esos, digamos, resentimientos. Yo invito de manera muy sincera a quienes se oponen al proceso a que vengan, dialoguemos, construyamos un país distinto, en un ambiente democrático, con un sentido de patria muy grande. Fíjese usted, yo creo que parte de la confianza que se ha edificado es que todos los que han estado en la mesa han estado pensando por encima de todo en Colombia, lo decía el general Mora en alguna entrevista pública. Yo creo que eso es muy importante y esa es una invitación cordial y sincera. Senador, muy amable, muchas gracias por su aporte. Como siempre, muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.